Método integral. La NIF B10 reglamenta este método en los términos siguientes. Cuando el entorno económico es calificado como entorno inflacionario, la entidad debe reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros mediante la aplicación del método integral. Este reconocimiento debe hacerse antes de aplicar cualquier técnica de evaluación, por ejemplo, valor razonable, método de participación, etc. La estructura financiera de la entidad está conformada por partidas monetarias y no monetarias. Cada una de ellas tiene un comportamiento diferente en relación con la inflación, motivo por el cual el método integral consiste en determinar dos cosas. A. Para las partidas monetarias, la afectación a su poder adquisitivo, la cual se denomina resultado por posición monetaria. Y B, para las partidas no monetarias, el efecto de reexpresión necesario para poder expresarlas en unidades de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance general. Y al hacer un reconocimiento integral de los efectos de toda la estructura financiera, la suma de los efectos de las partidas no monetarias deben de ser equivalentes al repomo del mismo periodo. A continuación, daremos a conocer los siguientes conceptos que es necesario para la adecuada aplicación del método integral. Empecemos por cifra base, que se define como valor contable de la partida sujeta a ser reexpresada, que por reexpresión inicial es el valor nominal y por cálculos subsecuentes es al actualizado anterior. Como siguiente es la fecha base. Reexpresión inicial, que es la fecha del reconocimiento inicial. Y como cálculo subsecuente es la fecha de la última reexpresión. Fecha de reexpresión. Momento en que se determina una reexpresión. Fecha de los estados financieros, que es la fecha del cierre del balance general. Continuando con la lista de conceptos básicos para utilizar el método integral, tenemos el índice de precios. ¿A qué se refiere este? Con el apoyo en el juicio profesional y preferentemente atendiendo a las prácticas del sector donde opera la entidad. Es el que la entidad elige entre el INPC y las UDIs. Esto es elección de cada empresa, la que le convenga más. Una vez hecha la elección, el índice debe ser utilizado de manera consistente. El índice de precios puede identificarse como un índice de precios base, el cual corresponde a la fecha o base, o puede ser el índice de precios de cierre, el cual corresponde a la fecha de reexpresión. También tenemos otro concepto que sería el factor de reexpresión. Este es el resultado de dividir el índice de precios de reexpresión, o sea, de cierre, entre el índice de precios base. Y otro concepto con el que contamos es el porcentaje de inflación. Este viene siendo el nivel de inflación de un periodo expresado en términos porcentuales. Se determina restándole la unidad al factor de reexpresión. Este resultado se multiplica por 100. Continuando con el siguiente concepto es la cifra reexpresada. La cifra reexpresada es la que resulta de multiplicar la cifra base por el factor de reexpresión correspondiente. Y ya esto nos arrojaría el efecto de reexpresión, que es el siguiente concepto. Esta es la diferencia entre la cifra reexpresada de una partida y su cifra base. Es lo que quiere decir. Es la diferencia solamente en lo que teníamos el precio inicial. Vamos a suponer que sea un edificio y tiene su valor de 200,000. Al finalizar tomamos la reexpresión, el factor ya reexpresado para añadirle la inflación y le restamos vamos a suponer que fueran 300,000, entonces la diferencia sería 300,000 menos 200,000 equivale a 100,000. Ese sería el efecto de reexpresión. Bueno, continuando con una pequeña introducción para el método de ACNGP. A partir del 1 de enero del 2008 aplicaremos el método integral, aunque en estricto sentido la nueva NIF B10 no menciona el anteriormente denominado por el boletín B10 como método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, ACNGP. Creemos que en la sustancia y no en la forma, el método integral es equivalente al del ACNGP, razón por la cual y para comprender el método integral haremos un breve repaso de este.
El método de ACNGP consiste en corregir la unidad de medida empleada por la contabilidad tradicional utilizando pesos constantes en vez de pesos nominales. Se basa en cambiar la unidad de medida del peso al considerar ahora aquella que represente una cantidad uniforme de poder adquisitivo actual, lo cual equivale a decir que se emplean pesos constantes, que son cantidades equivalentes de dinero en términos de poder de compra actual. Esa sería una pequeña introducción. A continuación, mi compañero Miguel les va a seguir hablando sobre este método. Muchas gracias. La finalidad de este método es modificar las unidades históricas para mostrar un número equivalente de pesos de igual poder adquisitivo, es decir, pesos constantes o pesos de poder adquisitivo actual, en la fecha de los estados financieros. En términos generales, consiste en expresar el costo histórico en pesos de poder adquisitivo en la fecha de presentación de los estados financieros, utilizando un factor de reexpresión derivado del INPC y actualmente de las UDIs, toda vez que el método pretende convertir unidades monetarias, o sea en pesos, que representan diferente poder adquisitivo en una nueva unidad de medida que refleje pesos del mismo poder adquisitivo al momento en que se llevó a cabo la transacción. Resulta necesario que tengamos presente tanto el propósito como el valor del dinero. El propósito del dinero es servir básicamente como A, intercambio de bienes y servicios, y B, depositario del valor, como lo indica en la figura que están viendo en este momento, en la cual observamos que como medio de intercambio nosotros pagamos X cantidad de pesos y recibimos a cambio una cantidad Y de bienes o servicios, y como depositario de valor los bienes y servicios tienen un valor de Z. Concluimos que el valor del dinero es una función de la cantidad de bienes y servicios por las que se puede intercambiar. Además, podemos preguntarnos si esta situación permanece constante en épocas inflacionarias, como las que en alguna ocasión ha vivido nuestro país o que ha sucedido con el valor del dinero en el tiempo, según se plantea en la siguiente figura que vamos a ver. Preguntas. ¿Son los mismos pesos? ¿Representan el mismo valor? Estas preguntas que se presentan parecen ser comunes a todos nosotros. La respuesta a la primera pregunta, en principio, sería afirmativa, ya que el peso como unidad de medida no se ha modificado. Sin embargo, es evidente que no representan el mismo valor, sobre todo si entendemos este en función de la capacidad o medida de poder de compra de los pesos, ya que para comprar los mismos bienes y servicios se tendrían que erogar una mayor cantidad de unidades monetarias. Veamos cómo funcionará este método mediante un ejemplo sencillo. Supongamos que una entidad con un saldo en terrenos de 1 millón al inicio de 20 por 1 y a finales de 20 por 2 realiza una adquisición de terrenos también por 1 millón. Asimismo, supongamos que la inflación del periodo fue de 50%. Según la contabilidad tradicional, el monto de los terrenos propiedad de la entidad ascendería a 2 millones. O sea, esto quiere decir que el 1 millón de 20 por 1 más 1 millón de 20 por 2, esto sería el resultado. Según el método de la actualización, por cambios en el nivel general de precios, debemos convertir el monto histórico pagado en pesos nominales a sus equivalentes en pesos actuales o constantes. Esto es decir, convertir pesos antiguos a pesos actuales, como se mostró en el siguiente ejercicio. Observemos la diferencia según la contabilidad histórica y actualización por cambios en el nivel general de precios, donde esta última convierte unidades monetarias que reflejan distinto poder de compra en unidades monetarias con el mismo poder adquisitivo. Se muestra en la siguiente imagen para determinar la tasa de inflación entre el inicio de 20 por 1 y a finales de 20 por 2, procedemos de una manera muy lógica y sencilla, recurriendo a una regla de 3,
y planteando el problema de la siguiente manera. Si en 20 por 1 los terrenos costaron 1 millón y en este importe representa el 100%, y en 20 por 2 el importe de terrenos es de 1 millón, ¿a qué tasa de inflación está sujeto? Recordemos que para resolver una regla de 3 debemos considerar el producto de los extremos y de los medios, por lo cual para obtener el valor de X porcentaje multiplicaremos los extremos, el 100% por 1.500.000 y el resultado es 150 millones. Lo dividimos entre el valor del medio, que es 1 millón. El resultado nos muestra una inflación del 150%. Es importante tener presente que el valor histórico de 20x1 representaba 100%, por lo cual el incremento real originado por la inflación en 20x2 será 100% menos 150% es igual a 50%. Si bien el planteamiento propuesto es muy fácil de entender, ya que parte de una lógica matemática muy sencilla, que fue lo que hicimos, que fue una regla de 3. Pero en la práctica no podríamos estar calculando la inflación de manera independiente, como se hizo ahorita. Además de que sería muy laborioso, muy impráctica, pero para facilitar esa conversión, para eso se recurre a una unidad de medida común, que en este caso es INPC o UDIs, Índice Nacional de Precios al Consumidor, o unidades de inversión que publica el Banco de México. De un índice de precios. Tengamos presente que la NIF B10 requiere el empleo de un índice de precios y señala lo que habíamos definido antes, con apoyo en el juicio profesional y preferentemente atendiendo las prácticas del sector donde opera la entidad. El índice de precios es el que la entidad elige entre el INPC y las UDI. Una vez hecha la elección, el índice de precios debe ser utilizado de manera consistente. El índice de precios puede identificarse como un índice de precios base, el cual corresponde a la fecha base, o índice de precios de cierre, el cual corresponde a la fecha de reexpresión. Explicaremos a continuación. Por ejemplo, inflación artículo A es igual a 140 entre 100 menos 1. Esto nos da 1.4 menos 1 igual a 0.4, por lo que la inflación del artículo A es igual al 40%. Lo mismo es para el artículo B, al C, D y E. Los datos anteriores pueden ser de mucha utilidad para algunas empresas con fines particulares en relación con algunos artículos específicos, pero cuando se trata de determinar el efecto de la inflación sobre los estados financieros en su conjunto, lo conveniente es considerar el promedio de la inflación sobre los bienes y servicios. Por ello, para determinar el cambio promedio de los precios unitarios, o bien inflación, de los 5 artículos de nuestro ejemplo, lo que haremos será dividir el importe total de los precios actuales del 2011 entre la suma de los precios históricos del 2011, a cuyo resultado se le resta una unidad. Este indicador resultaría muy adecuado si las empresas o las personas adquieran durante el ejercicio solo una unidad de los artículos referidos, pero ello no es así, ya que las adquisiciones son variadas. Tal circunstancia nos obliga a construir una tabla de índices, es decir, a tomar en consideración tanto los precios de los artículos como las cantidades adquiridas, con lo cual obtendremos una mezcla. Supongamos ahora que las cantidades de artículos que se adquirieron fueron las siguientes: artículo A 8, artículo B 10, artículo C 5, artículo D 7, artículo E 15, tal como se ve en la siguiente tabla. Así como se explicó anteriormente, la fórmula de la inflación promedio ponderada entre el 2011 y 2012 se calcula dividiendo la suma de precios del 2012 entre la suma de precios del 2011 y restándole una unidad. Por lo tanto, tenemos que la inflación promedio ponderada entre el 2011 y 2012 es igual a 1.260 entre 10.450 menos 1, dándonos un resultado de 1.17, al cual le restamos una unidad y nos da un resultado de 0.17,
lo que nos indica que la inflación promedio ponderada es del 17% de estos 5 artículos que hemos mencionado a lo largo de los ejemplos. Sin embargo, no es posible esperar que todas las personas o negocios adquieran estos 5 productos exactamente en la misma proporción. Es por ello que la tasa de inflación de 17% solo representa una aproximación de las variaciones en precios. Pero si esas proporciones representan el patrón típico de la compra, la tasa de inflación de 17% antes señalada reflejará razonablemente el impacto del efecto inflacionario sobre el comprador promedio. Cuando se determina el precio total de compra de cierta mezcla de productos para cada uno de varios periodos, a los resultados se les podrá denominar índices de precios. Para construir tales índices se elige arbitrariamente un determinado año base y al costo para adquirir tal mezcla de productos en dicho año se le asigna un valor de 100. Supongamos que arbitrariamente se elige como año base el 2013, por lo cual el precio de 137 que corresponde a ese año se le asignará el valor de 100. A continuación, se procede a determinar el número índice de nivel de precios para cada uno de los años en el porcentaje que le corresponda. El cálculo de los índices de precios se determina según se muestra la figura en la siguiente diapositiva. Con esta tabla que les estamos mostrando de índices podemos hacer comparaciones en relación con los precios de los artículos en los años incluidos en el cuadro. A continuación daremos una breve explicación de la tabla y los datos que estamos mostrando. Está dividida entre año, el cálculo de nivel del precio y el resultado que se obtiene, que es el índice de precios. En el año 2011 tenemos un cálculo de un precio de 110 entre 137 por 100, lo que nos da un resultado de 80.29. En el año 2012 tuvimos 118 entre 137 por 100, lo cual nos da un resultado de 86.13. Así nos vamos en todos los años que estamos calculando hasta el 2018. Tenemos 300 entre 137 por 100, lo cual nos da un resultado de 218.97. Así, por ejemplo, podemos concluir que el nivel de precios de 2018 en relación con 2013 fue 118.97% más elevado. Este cálculo o este porcentaje se obtuvo dividiendo 218.97, que es el índice de precio del 2018, entre 100 menos 1. Esto nos da 1.897, es decir, que para adquirir en 2018 la misma mezcla de artículos que compraríamos con un peso de 2013, necesitaríamos 2.1897 en el 2018. O sea que requeriríamos gastar 1.1897 de más. Esta situación también la podemos interpretar o explicar de la siguiente manera. Un peso del 2018 podría comprar la misma cantidad de mezcla de artículos que .4566 de 2013, que se calculó dividiendo 199 entre 218.97. Esta es una de las interpretaciones que se le puede dar a esta tabla. Porcentaje de inflación o factor de ajuste. El porcentaje de inflación lo utilizaremos cuando lo que necesitemos saber es la cantidad que debemos agregar al coste histórico para determinar la cifra reexpresada del bien respectivo. El importe del efecto de reexpresión, en cuyo caso, al producto de la división del índice de precios le restaremos la unidad, toda vez que éste representa 100% del precio del costo original, mientras que el factor residual representa el incremento del nivel de precio sobre el valor original. Este factor de ajuste que empleamos anteriormente es en esencia lo que la NIF B10 define como porcentaje de inflación, el cual es definido como el nivel de inflación de un periodo expresado en términos porcentuales. Se determina restándole la unidad al factor de reexpresión. Este resultado se multiplica por 100, es decir, se determina restándole la unidad al cociente que resulta de dividir el índice de precios del final de un periodo entre el índice de precios del inicio de dicho periodo. Este resultado se multiplica por 100. Consideremos que la empresa adquirió en el 2015 bienes y servicios con un precio de costo de 10.860.000 y que en 2018 necesitamos presentar información equivalente, aplicando la fórmula para determinar el valor de ajuste que tendremos. Por lo tanto,
el porcentaje de inflación será igual a 218.98 entre 160.58 menos 1 por 100. Esto es igual a 1.36 menos 1 por 100 igual a 0.36%, lo que nos da un porcentaje de inflación del 36%. Además, cuando procedemos de esta manera y requerimos conocer el valor actualizado de nuestros bienes, debemos sumar la cifra base, que es el valor histórico original, el monto del efecto de reexpresión, o sea, el ajuste, y el resultado será la cifra reexpresada o el valor actualizado de 14.769.600, que es la suma de los 10.860.000 más 3.909.600, como se muestra en las tablas.